Pierre Nora, que lo invito a releer, escribió un libro sobre exactamente los lugares de memoria. Y la gran pregunta de Pierre Nora es por qué ciertos relatos orales, cierta fotografía, ciertos souvenirs, privan o están presentes en contra de, en lugar de otros, ¿no? Y tiene que ver un poco con la idea de que la memoria nunca es espontánea ni es fácil, sino que la tendencia es el olvido y que los recuerdos no son individuales sino colectivos. Entonces, ¿qué son los lugares de memoria? Bueno, respondiéndonos nosotros esta pregunta, ¿existe acaso socialmente unas memorias privilegiadas sobre otras? ¿Por qué determinadas monedas? ¿Por qué determinados manuales de historia? ¿Por qué celebramos determinadas efemérides en contra de otras? ¿Por qué nombres de plazas? ¿Por qué avenidas, calles y pasajes monopolizan determinados personajes? ¿Por qué placas recordatorias? ¿Por qué peatones, panteones, que significa todos los dioses, el lugar de todos los dioses? ¿Por qué determinados archivos, museos, hemerotecas y bibliotecas conservan, entre comillas, determinadas memorias en detrimento de otras? ¿Por qué hay poesías? ¿Por qué hay relatos? ¿Por qué hay fiestas patrias? ¿Por qué hay celebración de centenarios, bicentenarios, etcétera? Nacimientos, muertes o hechos históricos que solapan o que invisibilizan otros. Debemos seguir creando himnos, debemos hacer banderas, monedas, pero esas monedas, esas banderas, a quienes privilegian y a quienes visibilizan. Entonces, todos los pueblos buscan, de alguna manera u otra, y las élites también, de crear lugares, de crear símbolos para retener lo que ellos consideran que es la identidad, que es la memoria colectiva de ese pueblo. Por eso que todo proyecto político siempre está imbricado con una política de memoria y con una concepción de la historia. Y si hablamos de un proceso revolucionario popular que debe visibilizar actores y actrices que no aparecen en los grandes relatos de la historiografía y que a su vez no son susceptibles de ser memorables, entonces tenemos que decir que debemos cambiar los relatos y la relación con la identidad y con la memoria. Y entonces ahí está el concepto que yo quiero dejar. Hay que socializar una memoria distinta a la memoria tradicional que no visibiliza los actores y actrices que también han construido la historia, pero que no aparece en el relato oficial, en los grandes manuales o los grandes libros de esa historia monumental de Venezuela. Y esto comienza por lo que estamos conmemorando, 400 años de Quíbor, pero sin negar que esa es una fecha acotada a la concepción eurocéntrica propia del dominante, del conquistador español, que si bien nosotros somos producto de esa mezcla, de esa combinación y de ese sincretismo, no podemos negar que antes de la llegada de los conquistadores españoles, españoles que también somos, por si acaso, para no caer en el maniqueísmo ellos nosotros, porque nosotros somos producto, por lo menos el criollo que está hablando lo ve así, es muy importante entonces entender que antes de la llegada de los conquistadores existían culturas, existían sociedades, existían historias, y esto es muy importante. Entonces, cuando Pierre Nora habla de lugares de memoria, está hablando de cómo una función de la memoria mnemotécnica, es el término adecuado, la función mnemotécnica siempre está imbricada, siempre está implicada con una visión de legitimidad de la historia, de la historiografía, de la identidad o de la memoria. Lo que quiere decir, en otras palabras, que la historia siempre es un arma política, entendida como política, como la construcción colectiva de los individuos. Entonces, en la historiografía venezolana podemos hablar del expediente del olvido, donde fueron a tener los guerrilleros que valientemente dieron su vida por un proyecto distinto a la entre comillas, por ser bondadosa, Cuarta República, al punto fijismo o la democracia representativa. ¿Qué ha pasado con grupos subalternos, negros, pardos, indios,
que de alguna manera u otra son hacedores también de nuestra historia, pero que no se llevan los lauros, ni se llevan, ni monopolizan o son reconocidos en los momentos más estelares, como por ejemplo la independencia o el siglo XIX y XX, en la construcción de una sociedad más democrática con todos sus traumas, pero más democrática como la venezolana. Entonces voy cerrando con esta idea. Existe un constructo, existe una interpretación historiográfica que yo llamo paradigma historiográfico dominante, que ha tratado de inocular, y lo ha logrado en parte en el pueblo venezolano, un sentimiento de subordinación, minusvalía, vergüenza étnica y nacional. Y ese paradigma, que yo caracterizo muy bien en un libro que se llama La gramática de la opresión, tiene varias aristas. Es eurocéntrico, todo pasa por el conquistador español, por la llegada de Cristóbal Colón, por la construcción de una historia de cabildos, de gobernaciones, de capitanías generales, sin la posibilidad de una cultura distinta a la cultura criolla después, o a la cultura blanca del conquistador, o después de la élite. Ese paradigma, además entonces de ser eurocéntrico, es elitesco. Son las minorías, los hacedores, los demiurgos, los artesanos de la historia de Venezuela, según esa visión dominante. Pero además está imbricado al racismo, porque José Leonardo Chirino aparece en la historiografía como un movimiento precursor, por ejemplo, y no se le da el peso que tiene, equiparable al de Manuel Gual y José María España de 1797, 12 años después del alzamiento en la Serranía de Coro, porque prevalece todavía una concepción muy blanca y pasteurizada de la historia, que niega que el pueblo llano, en sus diversas expresiones, sea pues el conductor de sus propios derroteros, de su propio destino. Entonces es una historiografía, digo, eurocéntrica, es una historiografía racista, elitesca, machista por androcéntrica. El hacedor de la historia es el hombre macho, y la mujer arrinconada, ¿verdad?, a la faena familiar, al mundo doméstico, sin criterio, sin personalidad propia. Cosa que la historiografía, sobre todo de los años 80 para acá, ha barrido, cuando ha demostrado que las mujeres, que son más del 50 o el 50% de la población, son también tan importantes en la construcción de los procesos societales, ¿no? Y por último, la visión social. Es decir, todavía se sigue creyendo que solamente una clase, en esta casa, entiéndase ayer, los conquistadores, después los criollos, la clase alta, la burguesía, las oligarquías, son, ¿verdad?, los exclusivos diseñadores de un país. Bajo esa visión, bajo ese paradigma historiográfico dominante venezolano, no podemos crear historias alternativas o discursos emancipadores que visibilicen actores y actrices que no aparecen en esa historiografía. Es decir, sigue sofocada la memoria y las identidades de esos grandes actores y actrices que no aparecen en esa historiografía. Entonces, en apretada síntesis, ¿qué quiero yo llamar la atención? Bueno, hay visiones distintas que están saliendo al paso a esa concepción elitesca, burguesa, tradicional, como queramos llamarla, de la historia, la historia dominante, y hemos comenzado a hablar de una categoría que es sujeta a discusión, que hemos llamado de una manera muy genérica, ¿verdad?, y muy polémica, la historia insurgente. Es decir, un relato distinto, con una visión pluriétnica, multicultural, como reza nuestra Constitución, con una visión de equidad y de género, como reza nuestra Constitución, con una visión anticlasista, con una visión, digámoslo también así, antielitesca, que de alguna manera u otra, sin negar la construcción, la participación y el protagonismo de lo que el relato tradicional nos ha enseñado, pues empecemos a poner nuestra mirada investigativa y socializar educativamente estos actores y actrices para tener, digámoslo así,
una visión mucho más completa de nuestra sociedad y verdaderamente emancipadora y verdaderamente revolucionaria. Entonces cierro como comencé, como nos lo advirtió Walter Benjamin y nos lo dijo nuestro Enrique Bernardo Núñez. Solamente el historiador, decimos también, la historiadora, el educador, la educadora, que solo tiene derecho a encender el pasado, la chispa de la esperanza. Es decir, estamos llamados nosotros, en clave divulgativa, educativa, o en clave investigativa, científica, o en ambas inclusive, a sembrar la chispa de la esperanza. Porque la historia es pasión de actualidad. Porque no podemos ser eunucos políticos, como dijo Luis Beltrán Prieto Figueroa. Porque como nos advirtió Manuel Moreno Fraginal, no somos castrados intelectual. Y que ojalá esta discusión de estos 400 años de la historia de Keyboard nos sirva y nos llame la atención en este marco de la discusión de lo que es la historia, la historiografía, la memoria y la identidad, de comprender que debemos romper con los paradigmas tradicionales que han sofocado la memoria de los pueblos, sea indígena ayer, ¿verdad? O sea las clases excluidas, el pueblo, los trabajadores, el proletariado o la categoría que nosotros queramos utilizar o estudiar. Agradezco entonces esta participación en el marco de este seminario. Estamos a la orden para la discusión, siempre con respeto, con altura, y comprender que ya no podemos seguir diciendo qué va a pasar en el marco de esta pandemia o de esta nueva normalidad. La palabra es qué vamos a hacer. Y lo que vamos a hacer y de lo que hagamos dependerá entonces nuestro futuro, y entonces seremos llamados a encender la chispa de la esperanza por un mundo mejor y por una Venezuela más digna, más democrática y verdaderamente feliz en todo el término de la palabra. Muchas gracias y hasta luego.